Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. La verdad que es un lujo la entrevista que tenemos. Hoy es un entrevistado que teníamos muchas ganas junto con Marcos López Aragón de hacer. Él es un representante de fútbol, también un director deportivo, o sea, tiene una vasta experiencia en el mundo del fútbol y nos va a contar esos secretos que tanto nos gusta escuchar. Él es Adriano Di Vittorio y la entrevista la vamos a hacer junto a Marcos López Aragón, nuestro gran compañero aquí de Balón Dominado, que él es entrenador UEFA Pro. Así que entre ellos van a hablar un idioma que les va a ser muy suave, muy conocido. Hola para ambos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Encantado, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Como siempre, hablar de una cosa que para nosotros, que somos, digamos, gente de fútbol, es algo que nos acompaña en el día a día desde cuando empezamos a entrar en la cancha, ¿no? Así es, para nosotros también es un momento especial porque teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Tengo la suerte y el placer de conocer un poquito más a Adriano. En esta entrevista creo que vamos a tener la oportunidad de conocerle más de cerca. Además es que cuando hablamos de Adriano Di Vittorio no lo hacemos solamente de un representante, de un agente de jugadores de éxito, sino que también lo hacemos de un gestor deportivo, de un verdadero consultor que se llama una figura moderna de consultoría, asesoría de grandes clubes no solo europeos, sino también alrededor del ecosistema del fútbol. Y la mejor forma que creo que tenemos de acercarle a nuestros seguidores y a los que se unan ahora a nuestro canal es precisamente que sea él mismo quien nos acerque su interesante y detallado perfil, principalmente en su carrera futbolística. Adriano, cuando quieras. Bueno, la presentación, como siempre, en la realidad del fútbol, como para muchos de los que trabajan en el sector, es sobre todo una gran pasión. Desde que empecé a vestir el uniforme del club de Bellinzona, donde yo vivo, la ciudad aquí en Suiza, es la parte italiana de Suiza, un glorioso club que ahora, por desgracia, solo está en la segunda división, pero que ha lanzado las carreras de varios talentos, no solo de fútbol, uno sobre todo, Kubilay Turkilmaz, que estaba conmigo ahorita en la televisión aquí, que se llama, es un programa que nosotros hacemos, se llama Fuori Gioco, que sería fuera de juego, ¿no? Es el máximo, el segundo máximo goleador de la historia de la selección nacional suiza. Por cierto, que también es la ciudad de Máximo Busaca. Tal vez ustedes se van a lembrar, el árbitro que ha hecho varios partidos de la Champions, las finales también con claramente un histórico importante. Hoy es el entrenador de árbitros de la FIFA, es la mano derecha de Pierluigi Collina. Entonces, todos crecimos en el mismo barrio multiétnico, así que después de terminar mi humilde carrera como futbolista aficionado, digamos, en la Mateo, me dediqué a entrenar y a través de conocidos me pidieron que recomendara jóvenes interesantes para el club más importante de la época, que era el Grasshopper de Zurich. Así que un joven desconocido para ellos, Massimo Lombardo, que hoy es digamos, el responsable de la base del Servet de Ginebra, llamó inmediatamente la atención de ellos, así que con los 17 años digamos, hicimos la transferencia de Bellinzona a Grasshoppers. Gracias a ello me contrataron directamente como cazatalentos, digamos así, para mi región. Y mientras tanto, algunos otros jóvenes que se especializaban conmigo, digamos, en entrenamiento específico, se convirtieron en profesionales, por lo que el paso a agente, digamos, representante de jugadores, fue corto y se produjo de forma natural, ya que ellos mismos me pidieron que me ocupara de sus carreras. Existía una relación de estima y confianza total. Era el año 1996. Yo era el número 6 de los agentes FIFA en Suiza. Qué Así curioso, es. voy a hacer un inciso que no tenía en absoluto preparado.
Qué curioso, a mí me gusta mucho hablar con Adriano porque casualmente hemos tenido muchas coincidencias, no solo en cuanto a visión de las cosas, sino también a casualidades. Ahora que hacía referencia a Lombardo, es curioso que yo estuve en el Santiago Bernabéu en el primer partido que juega el Real Madrid en la historia de la Liga de Campeones, rebautizada de Champions League, porque hasta el año 95 no gana la Liga Española en ese periplo de Barcelona de 4 años triunfantes. Y el primer partido de la historia de la Liga de Campeones con el himno de la Champions en el Santiago Bernabéu es precisamente un Real Madrid Grasshoppers en el que yo estuve presente y en el que efectivamente Lombardo jugaba en el equipo suizo. Y no me acuerdo, tal vez jugaba también no sé, pero tal vez jugó también Espósito. Espósito, tal vez no, porque estaba en el Grasshoppers, pero no sé si en aquella época estaba jugando en la Champions con ellos, porque luego jugó por la Extremadura. Yo lo he traído prácticamente antes, ¿no? Él la jugaba en el Grasshoppers y luego en la Extremadura con Rafa Benítez, era el técnico. Y que me acuerdo que en un momento él estaba sin club. Y yo hablé con Rafael, le digo, mira, si estás interesado, tengo un club de Turquía que me pide un entrenador. Y al final dijo, no, voy a esperar porque creo que me va a salir algo en España. Y al final ha hecho una carrera muy importante, ¿no? Pero bueno, era más que nada un otro jugador también de nuestra región que jugó muy bien a nivel internacional, Tony Espósito. Perfecto, Adriano, te llevo a la actualidad, te traigo a la actualidad y esta temporada arrancó con ese boom de Arabia, ¿no? Están pagando cifras realmente siderales por futbolistas. Te pregunto, ¿crees que hará tensión en el mercado europeo que se manejen cifras tan altas que va a llegar un momento que Europa no va a poder competir con esos contratos? ¿Crees que entrará en tensión? Sin duda, lo que se está produciendo es un empobrecimiento del fútbol europeo a nivel técnico. Los clubes se ven desplazados porque en determinadas figuras son incapaces de ser competitivos y por lo tanto se encuentra con un cambio constante de socios, digamos, jugadores con la privación de elementos importantes de la columna vertebral del equipo, que luego son incapaces de sustituir adecuadamente, sobre todo en cuanto a experiencia en competiciones europeas. Creo que el objetivo saudí será crear las condiciones para una liga muy competitiva y atractiva para los extranjeros de talla mundial. Me refiero sobre todo, en principio, a crear básicamente digamos, una competición que tenga antes de todo jugadores claves y que luego serán claramente, como hemos visto en los últimos meses, serán trainantes, ¿no? Como se dice, para los demás. Sí, sin duda, y además tenemos ahora mismo, creo que ha sido hoy, ¿no? Cuando se ha hecho prácticamente oficial el Here We Go de Neymar al Hilal. En alguna de nuestras conversaciones, Adriano, hemos hablado largo y tendido de nuestra, digamos, admiración, curiosidad, cercanía por analizar el modelo de éxito de Red Bull, de la factoría RB, con sus equipos alrededor del planeta, con la nave nodriza de RB Leipzig. Esa gestión deportiva inteligente, gestión económica sostenible, plusvalías, jugadores jóvenes que luego son transferidos por cantidades millonarias. ¿Puedes ofrecernos un poco también lo que es tu visión de cómo un club puede generar recursos necesarios en este mundo cambiante donde la economía es principal y donde es tan difícil conseguir ingresos con una estrategia basada en la identificación efectivamente del talento joven, que es por donde empezaste tú en este periplo profesional? El club austríaco es sin duda una referencia para nosotros en el mercado de jugadores, porque, en mi opinión, está a la vanguardia del scouting internacional y tiene una liga ideal para la formación de jóvenes.
jugadores porque no hay una presión especial y aparte del Rapid de Viena, no hay rivales que puedan contrarrestarlos. Y claramente ellos tienen también una, digamos, un filial que juega el Liefering, que juega en la segunda división, donde los jugadores que todavía no han mostrado tener la capacidad para estar en el equipo principal se están formando. Creo que antes de todo hay que tener una filosofía, porque yo he visto en mi vida, sobre todo en los últimos 3 4 años, clubes que por necesidad empezaron a hacer una política de, digamos, de valorización de la cantera o de empezar a tener un equipo más joven. Yo pienso que esto tendría que ser una filosofía de empresa antes que todo. Entonces, en mi opinión, siempre todo empieza por la directoría, digamos, el dueño del club, el presidente o el administrador. Él tiene que tener esta visión que tiene, digamos, que llegar a tener un club donde normalmente tiene que sustentarse, ¿no? Se dice en español sustentarse, ¿no? Sí. Así, sabemos, hay ligas que pagan muy poco de derecho televisivo. Entonces, ¿cómo te puede mantener en una competición donde claramente hay que tener una estructura profesional y te cuesta? Entonces, yo creo que en el día de hoy se está cuanto más tentando de dar más valor digamos, profesionales que pueden ser fundamentales dentro de la estructura. Porque imagínate que yo conozco, por ejemplo, un preparador de porteros de la Juventus en la base que gana, que sepa yo, 1.500 euros por mes. Y para mí es un absurdo. Para mí, yo digo, no porque tendría que ganar más o cuánto, pero yo creo que los clubes tendrían que dar mucho más valor a quién va a tratar los jóvenes, porque los jóvenes, en mi opinión, el futuro de un club. Claramente sabemos cuánto te cuesta poner un joven en el equipo principal si tú vas a jugar una Champions todos los años, pero lo hemos visto el año pasado. La Juventus ha tenido, digamos, una época muy crítica. ¿Y cuántos jóvenes han jugado? Pero han jugado ¿por qué? Porque tenían problemas de mercado. Si no tenías problema de mercado, ¿cuánto de estos jugadores iban a jugar? Y más, hay jugadores que dicen, ni lo conocían, parece, digamos. ¿Quién no maneja el fútbol? Dice, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Y bien. No juega tanto porque no hay ninguno, no. Y Alegre lo ponía. Al contrario, tú mira un jugador muy importante como Pogba, aparte que ha tenido problemas, pero al final casi que, digamos, las hinchas están felices que no va a jugar porque juega el de la casa, ¿no me entiendes? Poco como se decía en la época cuando se hablaba de los galácticos, la quinta del buitre. Le estás dando, digamos, una identidad a este club. Yo pienso que a mí no me importa si yo tengo que dar una identidad con un extranjero o con uno de la ciudad. Para mí es importante, pero que yo lo formo, porque si yo lo formo, este jugador seguramente tendrá una identificación en el club. Al final, lo que hace el Salzburg hoy no tiene ni un jugador austríaco. Está jugando el jugador más experiente, ¿no? Experiente es el portero. Y los otros prácticamente son todos sub-23. Jugadores 2003, 2004, 2002, 2001, 2003 varios. Son todos jugadores que han descubierto a través de scouting y no tienen miedo porque juegan la Champions con este equipo. No es que juegan solo la liga austríaca, ¿me entiendes? Entonces, yo vuelvo a repetir, y es una idea que yo tengo desde cuando empecé a hacer fútbol. Yo soy, se dice acá, se dice una palabra italiana, aziendalista. Aziendalista quiere decir empresarial, digamos. Yo soy uno de empresa. Si tú me das
un euro, yo tengo que darte de vuelta mínimo un euro. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que va a traer beneficios deportivos, beneficios económicos. Si no traemos beneficios deportivos, por lo menos tendremos que tener beneficios, por lo menos tener un patrimonio. Esta es mi opinión, porque no hace falta que tal vez estamos jugando este año con la voluntad de ganar el título, pero si no llegamos al final, solo uno gana. Si no llegamos, por lo menos yo he mostrado algo, he mostrado 1, 2, 3 jugadores. Estoy todavía en esta categoría, bueno, me va a costar, bueno, pero tal vez tengo 2, 3 jugadores que me dan la oportunidad de tener un retorno económico y puedo todavía hacer inversiones. Porque el club que trabaja bien, que es muy organizado, ya tiene digamos así, la reserva del 10 que voy a vender, del delantero centro que voy a vender. Ya lo tiene en casa, no es que tiene que irlo a buscar. Tal vez va a buscar el tercero, el cuarto, ¿no? Esta es mi opinión. El problema que veo yo bastante hoy es que los clubes están, digamos, sin capacidad económica y en lugar de hacer inversiones en estas figuras fundamentales, no, mejor invertir poco en lo que conocemos. Pero tú sabes ya que lo que tú conoces, lo conoces también los demás. Entonces, no va a tener un turbo, no puede tener algo de, sí, tal vez inesperado, porque un delantero centro un año te marca 10 goles en lugar de marcar 5, pero no vas a tener, digamos, un poco como cuando tú estás bastante motivado a comprar, que sepa yo, una acción, se dice en español, una acción de la Apple o de la Microsoft, porque ya tal vez ya lo conocemos, la Apple, la Microsoft, ya han dado. ¿Quién será la nueva Apple? ¿Quién será la nueva Microsoft? Hay que estudiar el mercado, hay que analizar el mercado, hay que tener huevos a veces, porque el problema grande que tenemos es que yo puedo hacer mi trabajo de una forma perfecta, pero abajo de mí, ¿quién ha firmado el entrenador principal? ¿Quién ha firmado el segundo entrenador? ¿Quién ha firmado el entrenador de la cantera? Si yo hago un trabajo fundamental y al final, quien trabaja la cantera trabaja bien, pero quien trabaja el equipo principal no le importa de la cantera. Hay que tener una lógica, ¿no? Entonces, es un trabajo, puzzle se dice en inglés, cuando tú hay que construir un puzzle, ¿no? Cada pieza tienes que encajar, ¿no? Se dice en español, ¿verdad? Tal cual. Entonces, si nosotros a veces tenemos miedo de gastar, me costa tanto Adriano Di Vittorio. Ma te costa tanto, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es hoy el problema? El problema es que no tenemos recursos. Entonces, no tener recursos, tú tienes 100.000 euros y tú haces un equipo con 20 jugadores, todos los jugadores de 5.000 euros, 20 por 5 fa 100.000. ¿Y qué equipo vas a tener? Un equipo regular, normal, mediano. Tal vez mejor gastar 50.000 euros por Adriano Di Vittorio y vamos a montar un equipo de 50.000 euros, pero que no será regular. Tendremos tal vez 15 jugadores regulares más 5 que podemos vender. Esta es la filosofía. Un Adriano Di Vittorio, quiero decir, recursos humanos importantes, fundamentales dentro del organigrama. Porque cada uno tiene que ser, en mi opinión, cada uno tiene que tener competencias, tiene que tener un track record, tiene que tener un conocimiento, no solo técnico, ma a nivel empresarial. Esta es mi opinión. Sí, esto es lo que Y hemos hablado, es lo que hemos hablado muchas veces, Gustavo y yo, en análisis, cuando hablábamos de la factoría RB y otros modelos también de explotación de negocio deportivo, se ha pecado mucho de decir, pero es que el fútbol es otra cosa. Y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo, es decir, el fútbol es una empresa y por lo tanto los clubes de fútbol tienen que ser gestionados como empresas y también criterios empresariales tienen que ser
trasladados a la explotación del modelo de negocio deportivo. Porque la concatenación de buenas acciones y de acciones testadas, donde las empresas ya nos han enseñado cómo se hace el benchmarking, cómo se hace la observación y la detección de talento joven, cómo se debe retribuir de manera conveniente al talento joven para darle su espacio y que florezca, darle también la puerta de proyección, es decir, tus recursos humanos, una vez de que los captas, los retribuyes de manera conveniente y les dejas florecer, luego tendrán que tener su propio recorrido, porque también tendrán ambiciones personales, profesionales y en este caso también deportivas. Muchas veces, y sobre todo en los países latinos que todos conocemos, hemos pecado mucho de esto, de pensar que el fútbol no debe ser gestionado como una empresa porque puede haber un penalti, una expulsión o un VAR, una intervención de VAR que puede decidir un descenso, un ascenso, un título. Sí, tal cual. Y escuchándote, Adriano, has dicho que hay que tomar un camino paralelo, que hay que tener huevos, como bien dijiste. Entonces yo pensaba en el modelo de gestión, sobre todo la última temporada del Napoli, que hizo un trabajo de scouting, me parece que a la postre, dado el resultado que ha obtenido, brillante. Ha buscado un central de Albania, un central de Corea, un volante de Macedonia, bueno, el extremo de Georgia, ¿no? Kvaratskhelia. ¿Crees que por ahí pasa la clave de los equipos de mitad de tabla, los equipos de clase media, agudizar el ingenio en cuanto a scouting para obtener de países poco convencionales el éxito deportivo? Creo que todos los clubes deberían contar con un sector, digamos, de scouting de alto nivel, pero sobre todo que haya profesionales que se encarguen de redactar informes técnicos que sean decisivos a la hora de contratar a un nuevo jugador. Lo que observo es que a menudo hay ojeadores, digamos, scouting, que se mantienen neutrales, es decir, que hacen valoraciones positivas, pero no escriben claramente, este jugador es absolutamente fichable. ¿Vale? Este es el problema grande. Al final, te cuento uno de los últimos, digamos, últimas reuniones, citas que hicimos con un club bastante importante, un dueño americano, y sentamos a hacer una conversa porque le fue muy mal la época. Entonces, tú sabes cómo son los americanos no tienen emociones en el business. Tú puedes ser el mejor del mundo, ha hecho buenísimas cosas y una temporada te sale mal, te dicen, te llaman a la oficina, hablan de todo y al final te dicen, bueno, hasta luego. Y tú, es inesperado, ¿me entiendes? Es inesperado, no hay que te llaman, mira, tengo que hacerte algo, y, montamos una cita, tenemos que hablar de la temporada. No, tranquilo, se quedan así. Entonces, al final, también lo hicimos con un equipo importante italiano de Serie A. Al final es así, cuando tú te sientas a hablar con el dueño o con quien tiene, digamos, el comando que puede decidir fichaje de todos los integrantes de una empresa, cuando hay que hacer, por ejemplo, como en este caso, tú llegas en un organigrama que ya está hecho. Entonces hay un director técnico que es una figura central. Antiguamente, porque ahora está cambiando bastante, en los últimos años está cambiando, es que si tú te das cuenta que el director técnico, el secretario técnico, le dicen en España, no tiene tan poder como el presidente, tú vas a perder tu tiempo si empiezas a hablar con él. Entonces, yo que soy una persona de decisión, a mí no me importa, no te estoy faltando de respeto, pero yo te digo, mira, hay este jugador que tendría que firmarlo ya. Y veo que pasan días y no me contesta positivamente, yo al final voy del presidente.
el presidente ya me pasó, yo cierro el negocio tal vez en una hora. Al final, cuando te sientará a firmar el jugador, el secretario técnico está a mi lado, pero ¿cómo te ve? ¿Como un competitor? ¿Te ve como...? No, al final él se da cuenta que tiene que, digamos, respetarte más que antes. Porque al final hemos traído un jugador que funciona, pero yo que tengo que pensar si tú no resuelves, que tú tienes amigos, que hay otra persona que tiene 3 jugadores. Entonces, al final, este es el problema grande que tenemos, que está cambiando bastante hoy. El día de hoy, ¿qué está cambiando? Es que el secretario técnico, que es una figura central, al final el presidente dice, bueno, el secretario técnico me lo tengo por el equipo principal, pero todo que es la cantera, el scouting, la formación, yo me la hago por mi cuenta. Porque, ¿qué pasa? Mañana tú vas a echar el entrenador. Tranquilo, el secretario técnico te llama un otro entrenador. Firmamos un otro entrenador. Mañana me va el secretario técnico, me va el director técnico, me lleva todo el organigrama, me lleva el scouting, me lleva este que tal vez funcionaba para el análisis fuera de los otros equipos, digamos, los adversarios. Al final, el presidente se queda solo, hay que llamar un otro director técnico, hay que llamar un otro entrenador. Este es el problema grande. Por eso que digo, nosotros tenemos la llave, se dice, ¿no? Sí. La llave de la empresa, porque yo te monto un database, te monto un sistema, digamos, de profesionales del club, que se identifican, que tienen la filosofía de la ciudad y que se quedan ahí porque están contentos. Claro, mañana te llegará tal vez una propuesta como ha sido en el caso del Napoli, que se firmaron una persona importante del Bologna. También se Cristiano Giuntoli es un fenómeno, en mi opinión, que ahora se firmó la Juventus. Pero el año pasado, Cristiano Giuntoli ha trabajado no solo, antes trabajaba, digamos, más solo, luego con una comisión, digamos, técnica más importante. Claramente, si tú tienes 3 personas que hacen este trabajo, 6 ojos valen más que 2 ojos, ¿eh? Y seguramente somos más rápido también, porque fundamental es el timing. El timing es fundamental en todo en la vida. ¿Dónde te encuentras hoy, en este momento, en qué lugar, con quién? Es fundamental. Entonces, pasa que en este caso yo que veo es que normalmente nosotros, si yo tengo que preparar mi cuerpo de scouting, yo prefiero integrar directores deportivos, secretarios técnicos en el sector de scouting. ¿Sabe por qué? Porque el director técnico, el secretario técnico, está acostumbrado a firmar y no solo a mirar, a observar. El scouting no está acostumbrado a firmar. Este es un grande problema, porque tú te vas a mirar un partido y dices, mira, he visto el número 8, bueno. Ah, pero sabe mucho. Mas sabe mucho. ¿Es un jugador que podemos firmar o no? Ah, tengo que mirarlo otra vez. Ma yo conozco directores técnicos que lo llamo, le digo, mira, he visto hoy un pibe, ¿dónde juega el próximo partido? Allá, ya está, ya llega. Y al final del partido lo firma. Yo estuve esperando un jugador a las 3 de la madrugada, porque terminó el partido a las 10 de la noche y el secretario dijo, no, me voy de Suiza hasta cuando no firma este pibe. Y le mandó un taxi a recogerlo, 400 kilómetros esperando. Estos son los secretarios técnicos que tienen, no solo huevos, que tienen, digamos, que tienen la decisión, que se toman de responsabilidad, se dice, ¿no? Se toman la Sí. responsabilidad. El scouting no se toma esta responsabilidad. Este es el grande problema. Tú tienes tal vez un equipo de profesionales muy buenas, pero todos con el miedo, ese me voy a fallar, me echan.
No, yo quiero que que puede fallar, pero que toma decisión, porque yo no puedo estar en todos los campos a mirar partidos. No puedes, pero claramente, antes de hacer una decisión, yo lo veo principalmente en España. En España son demasiado lentos para firmar un jugador. Lo miran, lo remiran, esperan otra vez y se pasan y se pasan y se pasan. Mira, me gustaría empezar una negociación. ¿Con quién? Con este jugador. Hace 20 días que lo han firmado. ¿Qué negociación quiere hacer hoy? Este es el problema grande que veo yo. Lo estoy viviendo en primera persona con un club. Marcos lo sabe bien, que al final a mí me cuesta trabajar así, pero de un lado lo entiendo, porque si tú no estás acostumbrado, si tú nunca has vivido eso, te cuesta. Yo personalmente soy uno que te digo, llévalo, este llévalo, pero te dice, mira, pero ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A 10? No, a 10 no lo llevo, a 5 lo llevo. ¿Por qué? Se llama riesgo de empresa. Riesgo de empresa. Si tú cada vez que tienes que hacer una inversión, tú piensas que es un costo, no entiende nada de empresa. Las inversiones son fundamentales. Si tú no inviertes, ¿qué tiene? No tiene nada. Yo tengo que invertir. Tengo que entender cuánto es el riesgo de empresa que estoy asumiendo. ¿Cómo se dice asumiendo? Que me estoy tomando, ¿no? Dispuesto a realizar. Este es el tema, este es el tema. Pero el fútbol es un venture capital. Sabemos que cada semana es un balance. No es como una empresa que cada 6 meses, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos y termina el año, ¿me entiendes? Nosotros sabemos que cada domingo te van a juzgar, ¿no? Tienes un juicio, ¿no? ¿Cómo se dice? Y entonces tenemos que estar preparados que nuestra misión no es el domingo, nuestra misión es final de la prima parte y final de la segunda parte, porque podemos hacer inversiones tal vez modulada y calculada por esperar en invierno hacer algo más, porque sabemos que tal vez algo va a funcionar y salirá. Yo lo he visto, mira, recién te digo con jugadores que no digo que no eran considerados, pero pienso que hay jugadores que necesitan no de un club específico, de una filosofía específica y de un cuerpo técnico que le puede agregar valor. Por eso que para mí es muy importante, fundamental. Cuando hablo con un jugador joven, digo, nosotros necesitamos digamos, un plano de carrera que sea adecuado a ti en este momento, porque te puede fallar un año. Yo he fallado, no es que he fallado, un jugador de 19 años con un entrenador muy bueno, pero el entrenador, él dice, este jugador tiene mucho potencial, 6 meses, ni un minuto. El entrenador dice, tiene mucho potencial, entonces se queda el jugador. 6 meses, ni un minuto. Al final, echa al entrenador que habló bien del jugador. El jugador, ¿qué hace? Se entrena prácticamente solo, porque el nuevo entrenador nunca lo ha visto jugar, entonces no lo considera. Entonces, nuevamente, vamos a emprestar este jugador, sesión temporánea, un entrenador que ve el fútbol ideal para este jugador, entonces plano de carrera nuevamente, empieza a jugar de titular, cedido, digamos a préstamo, regresa a su equipo el segundo año, nuevo entrenador nuevamente, no juega los primeros 6 meses, echa al entrenador, vuelven a otro entrenador, empieza a jugar, titular absoluto, termina la temporada, playoff, no ganan los playoffs, se quedan en tercera división italiana, ¿eh? Es como el Lugo hoy, ¿no? La tercera división, que sería la serie C, se llama Lega Pro en Italia. Mira vos, en 2 años
El único jugador que han vendido es este jugador, el único. Y lo han vendido por 1.200.000 euros. Y casi no jugó nunca. En 2 años jugó 6 meses. Para decirte cómo es la vida. Si tú te fallas en el proyecto técnico, te fallas en recursos humanos nuevamente. Uno ve el fútbol de una manera, el otro ve de una otra manera, uno no trabaja los 11 y nada más, el otro trabaja al final del entrenamiento, se queda con 4 o 5 jugadores, el otro lo llama antes de los otros. Este es fundamental. Yo soy un fanático del fútbol, fanático, digamos, un poco a la Bielsa, ¿no? Digamos, soy un tipo que yo no saldría nunca de la cancha, personalmente, porque a mí me encanta formar y sobre todo me encantan, ¿cómo se dice? El desafío, se dice, ¿no? Sí. Sí, me encanta porque cuando los demás dicen, no, improbable, imposible, entonces yo estoy ahí. Mira, este es mi cargo, este es mi cargo. ¿Por qué? Porque no lo sé, he ganado muchos desafíos, pero es porque yo estoy convencido cuando veo que hay algo. No es que voy a hacer desafíos donde veo que no hay nada. Y sobre todo, el desafío es siempre con recursos humanos que tengan mi visión, que tengan digamos, mis conceptos, ¿me entiendes? Porque si no, tú quieres ir de tren y yo quiero ir con el barco, no podemos ir lejos, ¿me entiendes? Sí. Aquí se ven claramente cuestiones primero de concepto, de diligencia, que nosotros solemos llamar también en las empresas, de que el proceso de toma de decisiones obviamente tiene que ser analítico, tiene que ser mesurado, tiene que ser con factores, con medidas y análisis de factores, pero la toma de decisión tiene que ser diligente, es decir, no se puede demorar más de lo establecido porque se pierden oportunidades de negocio, en este caso oportunidades de mercado. Igualmente en las empresas, cuando Adriano dice que la detección del talento joven futbolístico tiene que tener un plan, en las empresas siempre se ha dicho tenemos un plan para ti, es decir, la frase mítica de los directores de recursos humanos a la hora de captar talento que han identificado como top, como por encima de promedio, es tenemos un plan para ti. Vente conmigo, vente a mi empresa, porque aquí no solamente vas a trabajar y vas a tener una retribución competitiva, sino que vamos a tener un plan para ti. Y esto también ocurre en las empresas. O sea, ese mimetismo del que muchas veces el fútbol latino huye, creo que tiene que ser adoptado a pies juntillas. Y luego hay otra cosa, Adriano, que aquí sí que interpelo a tu criterio, y ese de efectivamente la parte deportiva de los clubes cada vez se desarrolla más y se profesionaliza más. Estamos hablando de que empezamos con el entrenador solitario, del entrenador al manager, del manager a los staff numerosos de 6, 7, 8 personas, cada uno especializado y siendo top en su quehacer diario. Estamos viendo incluso hasta pilotos de drones formando parte de los cuerpos técnicos y de análisis de datos, los big data, etcétera, ¿no? Parece también que a veces nos falta ese nexo entre la parte deportiva, que efectivamente termina con la dirección deportiva, secretaría técnica, y la parte efectivamente del negocio. Es decir, ¿consideras que a veces se peca en el fútbol que nosotros conocemos de esa dicotomía un poco inconexa entre la parte deportiva, que mira el resultado inmediato del club, entrenador, director técnico, secretario técnico, y en cambio falta una imbricación en el negocio del club, en la visión de las inversiones y de los posibles negocios? ¿Cómo se solventa eso? Es decir, ¿qué figuras tienen que haber ahí para velar también por los propios intereses del negocio del club? Soy de la opinión de que el propietario o administrador del club debe contar con una figura técnicamente experimentada.
y de confianza, que esté orientada a potenciar todos los recursos humanos del club, con el fin de obtener beneficios deportivos y resultados económicos. Claramente, ¿qué pasa? Nosotros en Italia, sobre todo, vemos que hay un administrador que sabe mucho a nivel político, futbolístico, a nivel, digamos, ¿no? De la federación, se sabe mover con los árbitros, sabe mover en el tema, digamos, también del equilibrio financiero, y al final, quedándose mucho tiempo dentro del club, empieza a entender también, si es un poco inteligente, se sienta a hablar con el míster, se sienta a hablar con el preparador físico, se sienta a hablar con la parte técnica, empieza a entender más técnicamente. Un problema que tenemos bastante es que cuando no hay digamos, este profesional de poder dentro del club, cada uno tiene su opinión, cada uno quiere decir su palabra, ¿me entiendes? Entonces yo digo siempre que la ciencia, se dice ciencias, ¿no? Las ciencias, es cuando nosotros analizamos números, los demás son opiniones. Entonces, números es ciencias. Lo que no es producido en números son opiniones, tal y cual. Entonces, al final, ¿qué pasa? Vamos a analizar los resultados. Todos nosotros somos, digamos, pesados por los resultados que producimos. Claro, ¿no? Entonces yo digo, en un club, me pasó a mí personalmente, por ejemplo, en la época que empezó Abramovich en el Chelsea, yo estuve pasando un periodo en Brasil, eh, en un estadio fuera de cualquier grande ciudad, observando un partido. No tenía nadie en el estadio, prácticamente casi 10 personas tal vez. Y una persona bastante, digamos, avanzada de edad, me estaba mirando, man. Yo estaba como a 30 metros, ¿no? Así. Y al final llega y me dice, ma tú no eres brasileño. No, yo soy un suizo italiano, sí. Y dice, ma ¿qué hace en este estadio? Y digo, a mí me gusta mirar los partidos donde no van los demás. Y me dice, muy bien, me presento. Yo me llamo Pete de Visser. Soy el chef scouting del PSV Eindhoven. Este tipo me dice, pero hoy me dice, no estoy prácticamente casi más trabajando por el PSV Eindhoven. Yo soy el ojo de Abramovich, para decirte cómo era el tema. Los presidentes, y no es el primo, hay varios, por tener casi una desconfianza de los profesionales que tienen ellos dentro de la empresa, tienen uno aparte que en el organigrama del club no está, no se encuentra, que le da la última palabra. Le dice sí o le dice no. Y si le dice no, al final, cuando empezarán a decirle al presidente, tenemos que firmarlo, le va a poner una cantidad enorme de preguntas a quien decide. Le dice, ¿ma por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Y si no tienes argumentaciones válidas, no lo firman. ¿Por qué? Porque este tipo es un tipo que, a la época te digo, no sé si está todavía vivo, no lo sé, pero es un tipo que lleva 50 años de fútbol, observando partidos, estando con entrenadores, tendrá una expertise, tendrá competencias, ¿no? Al final, mira tu equipo, mira cómo trabaja, mira cómo piensa el entrenador, mira cómo tendría que tener, digamos, el perfil ideal que tenemos que firmar. Si le ponen un listado de 5 jugadores, él te dice, de los 5 firmamos a este. Y al final vamos a ver qué
que dice la comisión técnica, ¿no? Yo me acuerdo, he hecho una cita con Ranieri. Ranieri acaba de trabajar con estaba desempleado con el Chelsea, y yo lo sabía porque me lo comentaron, no lo conocía yo de verdad a Ranieri. Me reuní con él en Roma a través de un amigo y me dice, mira Adriano, vamos a marcar porque yo necesitaba un entrenador importante. Entonces hablamos y él me comentó, Adriano, te digo solo una cosa, Ranieri, una cosa que él no hace, él no toma decisión de firmar jugadores. Entonces, la primera pregunta que yo le hago, le digo, mister, pero usted trabajó en Italia y puedo entender que hay una, digamos, una cultura de negocios que se respeta mucho el director técnico, ¿no? El director esportivo, se dice, ¿no? El director deportivo. Pero usted era el manager del Chelsea, Abramovich, y usted no decidía los jugadores que tenían que firmar. No lo entiendo de verdad. ¿Sabe por qué no lo entiendo? Le digo, porque al final, quien riesga la cadera, ¿no? Como se dice, quien riesga el banquillo, es usted. ¿Por qué usted tiene que arriesgar que deciden los demás? No, pero al final yo necesitaba un extremo zurdo y ellos me hacían, por ejemplo, llegaba con 3 propuestas, ¿no? Pero al final, pero le digo, sí, al final son 3 propuestas, pero usted decidía, no, al final hablamos y al final salía el jugador. Le digo, no lo entiendo, no lo entiendo. Porque un manager decide. Ahora que yo tengo un cuerpo de scouting importante que me dice, bueno, encontramos 3 extremos zurdos con los perfiles ideales. Bueno, mister, observa los partidos, observas el vídeo específico con la pelota, sin pelota, impresión, no impresión, fuera de casa, en casa, partidos importantes, fundamentales, jugadores, se aparece o no aparece, ¿cómo es? Al final, yo digo, yo siempre he tenido ganas de ser un manager en mi vida, manager de un club que decide en el club. ¿Por qué? Porque seguramente lo haré con mucha tranquilidad. Porque si tú conoces la materia, tú te puedes fallar, porque sabemos que el cerebro es determinante de un jugador. Y pueden surgir muchísimas cosas que pueden cambiar el cerebro de un jugador. Son dinámicas que no podemos controlar. Entonces, cuando me dicen, he visto un talento genial, genial lo ve también mi mujer. A ver el potencial que tiene. ¿Dónde llegará este talento? ¿Llegará a jugar una Champions importantes? Esta es la diferencia. ¿Llegará a ser un jugador que tiene hambre hasta el final de su carrera? Esta es la pregunta importante. Porque sabemos que muchas veces el primer contrato que le hace a uno que nunca gana nada, tal vez es el momento que su cabeza no funciona más. Yo tengo un jugador que era el número 3 a nivel mundial de la Copa del Mundo Sub-17, y cuando firmó el primer contrato, después de 15 días ya me llamaba para decir que no tenía plata. Y yo quería comérmelo así, quería comer. Pero al final, si no tiene familia, si no tiene educación, si no tiene instrucción, este es el tema grande. Entonces, Claro. es muy fundamental conocer bien el fútbol invisible, el que no se ve, porque lo que se ve todo lo ve, pero fuera del campo es fundamental. Sí, no sé si Marcos quieres hacerle alguna pregunta. Sí, sí, sí. Y tengo una pregunta preparada que es un poco en estos tiempos es clave. Y es que vivimos en una época marcada por la inestabilidad, muy voluble, de mucha tensión. Hemos pasado también por la pandemia, por los efectos post-pandemia, por la dificultad para obtener recursos e ingresos. El riesgo parece constante para las sociedades, para los clubes, para las empresas de explotación de negocio deportivo. ¿Cuáles consideras, Adriano, en este momento que son o que van a ser? Porque a veces no se sabe si hablar en presente o en futuro, porque el presente y el futuro
en las empresas, en los negocios y más aún en los negocios futbolísticos están prácticamente imbricados, ¿cuáles van a ser los principales retos que van a tener los clubes de fútbol en esta nueva época, vamos a decirlo así? ¿Y cuáles son o cuáles deberían ser las líneas estratégicas que tienen que tener para afrontar este mundo de tanta incertidumbre y tanto riesgo? Bueno, sin duda ya se ha puesto de manifiesto la necesidad de reducir los costes globales, especialmente la reducción de los salarios de los jugadores y además para varias ligas que no forman parte de las 5 primeras de Europa, el desarrollo de jóvenes formados por la cantera se ha convertido en la única opción viable, además de apostar por jugadores jóvenes desconocidos. Son claras apuestas y también básicamente confiar en jugadores locales, experimentados, que se identifiquen con la filosofía del club y terminen sus carreras con la promesa de empleo en el club al final de su carrera como jugadores. Esta es fundamentalmente la llave, ¿no? Que están claramente observando sobre todo quién en este momento no tiene cómo. Yo estoy prácticamente analizando bastante también el campeonato francés. Lo que ha pasado este año es algo de claramente de muy, muy raro. El nacional en las categorías nacional, que sería la antigua segunda B, digamos, que yo la llamo la tercera porque primera, segunda y tercera. Este año ha tenido 3, 4 equipos que nos sacaban la licencia para disputar el torneo. Entonces tenemos clubes en venta total. Tenemos un club grande, importante como el Nancy, el club de Michel Platini, que ha caído 3 veces finales. Estaba en la segunda, se fue al Nacional. Este año Nacional 2 lo han repescado porque un club no tenía prácticamente la plata para sacar la licencia y todavía están en la tercera división, pero con una reunión urgente de encontrar plata también ellos para sacar la licencia. Y te digo más, un club sin director técnico, sin presidente. Entonces, hoy hay 2 que son, digamos, inversionistas. Uno es chinés, el otro es indiano, que han puesto nuevamente, te digo, solo para sacar la licencia, 5 millones de euros. Han puesto para jugar la licencia y tienen un presupuesto por el equipo principal de 1.5 millones. Y yo te digo, ¿qué hace con 1.5 millones en la tercera división de Francia? Un campeonato difícil, importante. El año pasado han gastado tal vez 5 o 6 para descender. Y te digo, yo he visto mínimo 3 jugadores que se pueden tranquilamente sacar rápidamente, firmarlo rápido. Y te digo, uno que todavía se quedó ahí y no lo entiendo de verdad, no consiguen hacer nada. Ahora han firmado un nuevo director técnico que en realidad era un jugador que acaba de jugar en este club, creo, 2, 3 años atrás, porque vive ahí en la ciudad. Entonces, casi le hicieron una propuesta con lágrimas, ¿no? Para decirte, porque tú tendrás seguramente, digamos, en tu corazón la continuidad de este club. Entonces, él estaba en contacto conmigo antes que le hicieran esta propuesta para decir, necesito, Adrián, una ayuda por mi jugador. Y ahora se encuentra como director técnico. Yo estuve en el club donde ellos entrenan, te digo, una estructura con 6 campos. No tenía ni una persona del club, parecía el desierto. Te digo, una tristeza, algo que me llamó rápidamente la atención. Te digo, no lo entiendo de verdad. Pero hay gente que se mete en el fútbol sin tener ninguna competencia y al final firman personas
que no le dan resultado y se encuentran en esta situación. Te digo, el Sochaux también está en venta, el Sedan vía, el otro, el Bourg-Peroné vía. No encuentran, no encuentran prácticamente en este momento una tranquilidad. Ha sido un gran problema este año crear la Liga Nacional en Francia. ¿Eh? Y cuando surgen estas situaciones es porque ya están marcando seguramente antes, ¿no?, los problemas de la pandemia. Por esto que digo, los clubes que han siempre pensado como empresa, yo pienso siempre al Atalanta, por ejemplo, ¿no? La Atalanta siempre ha tenido como filosofía el desarrollo de la cantera, ¿me entiendes? Entonces, hoy no le importa más de la cantera, porque hoy no es más la Atalanta de 10 años atrás, hoy es una multinacional. Entonces, hoy hay gente de afuera que han comprado una parte importante del Atalanta, es business, business. La Atalanta casi no juega con un jugador italiano, pero el trabajo que han hecho, scouting, te digo, hoy estoy convencido que el Atalanta, creo que a nivel mundial, es uno de los primeros, es uno de los primeros. Firman y vende, firman y vende, firman y vende, firman y vende. Claro, han perdido una pieza, en mi opinión, muy importante, que es Giovanni Sartori, que es el secretario técnico antiguo del Atalanta, que hoy está en el Bologna. Y Sartori en 3 meses ya ha cambiado el Bologna. Ahí se ve quién realmente tiene competencia en la materia, ¿me entiendes? Reduce los gastos, reduce la edad del equipo, sigue manteniendo resultados, tiene coraje, firma a Thiago Motta, que nadie lo conoce casi. En Bologna te firman a Thiago Motta, lo ha visto una semana el entrenamiento. Está siempre un paso adelante, un paso adelante. Yo me acuerdo, yo soy fanático, fan de Giovanni Sartori, porque te digo, yo empecé a estudiar el Chievo Verona. Chievo Verona es un bairro de Verona, un bairro, 3.000 habitantes. Y cuando estaba en la tercera división, yo con el coche me hacía 3 horas de coche, 3 ida, 3 de vuelta, solo para mirar los entrenamientos, para... Estaba estudiando este club, porque digo, ¿cómo puede este bairro estar en la tercera división de Italia? Que en la época, en la tercera división de Italia, tenía jugadores que ganaban 300.000, 400.000, 500.000 por año. Muy difícil jugar. Pero ellos empezaron de la quinta división, quinta, cuarta, tercera, todo final, todo. Entonces yo me pongo casi en amistad rápidamente, tanto con él porque me miraban siempre así, y con el entrenador que era Del Neri. ¿Te acuerdas de Del Neri? Que estuvo también como Sí, entrenador del Porto. Y Del Neri era un fanático de la táctica. Y los jugadores le costaba mucho, porque si tú jugabas el domingo, estaba muy bien. Pero si no jugaba el domingo, la semana todo táctica. 2 huevos así, 2 huevos de táctica. Demasiado. Y en España los jugadores se marchaban, seguro, al final, si no le muestran. Sí, era pelota, sin pelota, entrenamiento sin pelota, táctica sin pelota. ¿Ma dónde está la pelota? Y el domingo la vamos a ver la pelota. Pero bueno, para mí, para mí era uno de los nuevos entrenadores con principios de juegos, sobre todo el tema de la organización táctica defensiva de la línea de 4 atrás. Trabajaba muchísimo esta componente. Luego, un poco, como digo yo, un poco esquemático, un poco como Zeman, como yo no soy tanto de ser, digamos, admirador de quien es extremista. No me gusta el extremista. De quien es, se dice, integralista. A mí me gusta quien mira los recursos humanos que hay y trabaja el 100% por cada uno. Y tenemos 4 delanteros, juegan 3 o juegan 4. No, 4 delanteros son muy importantes en este equipo, juegan los 4.
tenemos 4 defensores muy buenos, juegan los 4 defensores. Yo soy de esta filosofía, digamos, cada jugador que tengo tiene que funcionar a 100%. Luego tendremos que montar el equipo que es más performante, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de las fuerzas que tenemos nosotros. Tú puedes tener, digamos así, un delantero centro muy bueno que está en el banquillo. Sí, lo puede tener, pero quien está jugando son también muy buenos. Porque si tengo solo uno muy bueno que tengo en el banquillo, que soy loco, este juega al final, ¿no? Por eso que digo, el integralismo no me gusta. Yo, por ejemplo, cuando miro el Barcelona, que tiene su filosofía, toda la masía, todo, tengo admiración por la filosofía, por el concepto, pero que juegan un partido 4-3-3, están perdiendo, tira un extremo, pone un extremo, tira un delantero, pone un delantero, y nunca cambia. Para mí en mi opinión, este no es bueno. Para mí, yo personalmente, si soy el entrenador del Barça, tal vez me van a echar después de una hora, pero te digo, yo firmo jugadores diferentes y estarán en el banquillo, Jugamos 4-3-3 con este principio de juego, con este estilo Barça, pero si no funciona un partido, tal vez tengo 2 delanteros de 2 metros y ponemos la bala arriba y vamos a ver qué pasa. Jugamos con la segunda pelota, ¿no? O ponemos 2 enganches, jugamos con un delantero solo con 2 enganches, por ejemplo, ¿no? Pero si tú no tienes alternativas, ¿qué cambia? 4-3-3, porque entra uno, entra el otro. Yo quiero ver el Barça cuando jugó contra el Bayern de Múnich, ¿te acuerdas? El Bayern de Múnich, se no, me parece que le faltaba o al Barcelona o al Bayern de Múnich le faltaba Robben y le faltaba un otro, no sé si era Lewandowski, no me acuerdo más. Juega contra el Barça que le falta Neymar y le falta Messi en el mismo tiempo. Vamos a ver cómo termina el partido. Así es. Entonces, digo, hay que tener opciones, no el vice Messi, el vice Robben. Jugadores diferentes. Porque cuando vas a jugar contra un club de Noruega, empiezan a jugar las pelotas arriba. Es difícil, ¿eh? Te cuesta que tú no tienes esta filosofía, que nunca te juegan así. Te cuesta, te ponen dentro de tu área, hay que empezar a cabezazo. Sí, si tú dominas el juego, más veces no lo domina el juego. Hay partidos que no lo dominas el juego. ¿Te acuerdas del primer Sevilla? El Sevilla, ¿cómo se llama? Emery, ¿no? Unai Emery. Sí, ¿cómo jugaba Emery? Pelota arriba, delantero centro, cabezazo, segunda pelota. Difícil jugar contra este equipo, ¿eh? Porque estaban preparados así. Y cuando enfrenta, también se te vas a preparar. Es difícil. Porque no te da la opción de sacar la pelota. No. Tú quieres ir a robar la pelota, nunca la puedes. La pelota está siempre en tu área. Este es el problema grande. ¿Entiendes? Son filosofías. Entonces, yo digo que para mí la cosa muy importante es siempre seleccionar recursos humanos adecuados. Esto es fundamental. Y claramente tener bien digamos, en la preparación de la empresa, tener bien en cuenta que nosotros podemos gastar lo que tenemos. Esto es fundamental. Porque si yo le digo a un presidente, gastamos 10 este año, sí, 10, perfecto. Y llegamos a un momento que le digo, presidente, gastamos 9 y tenemos uno como extra budget. Porque no sabemos qué va a pasar con este uno extra budget, tal vez necesitamos. Este es prevención. Por eso que te hablaba del Chievo Verona. El Chievo Verona funcionaba simplemente porque tenía solo 3 personas. Era muy rápido. Presidente, Giovanni Sartori, entrenador. Basta. Una cita era 2 personas y a veces el presidente. Rápido. Y pero una organización de scouting con los recursos pocos que tenían, absurda. Porque me decía uno de los scouting, este año he hecho
80.000 kilómetros con mi coche. Entonces, cuando utilizaba el coche, porque los demás eran con el vuelos, para decirte, se lo come el auto, en un año se la comían auto. Por decirte, estaban siempre mirando. Y me acuerdo, un día me dijo Sartori, cuando llegaron a la Serie A, porque empezaron de la quinta división y llegaron a la Serie A, y me hacen una entrevista y me dicen, Adriano, ¿qué piensas de Chievo Verona? Pero hoy este es una meteora, ¿no? Me dicen. Y yo le digo, no, no es una meteora Chievo Verona. ¿Cómo? Ma es un Byron. Y no tienen un presidente a la Berlusconi. Digo. No, hay un problema que usted no está acompañando el trabajo que hacen en el Chievo Verona. El Chievo Verona, si un año le sale mal y va a descender, el segundo año ya sube otra vez. ¿Sabe por qué le digo? Porque trabajan como locos y están siempre un paso delante de los demás. Y te digo, no, al final tenía razón, Adriano. Sí, porque tal vez hacía 3 años sin Serie A, bajaba un año y volvía nuevamente. Y se quedaba más 3 años. Bajaba un año y se quedaba 5 años después. Pero me dijo una vez Sartori, Adriano, sabe que he pasado una noche que no he dormido. Y le digo, ¿cuándo? ¿Por qué tú no dormiste? Porque tenía que comprar el portero de la Roma y tenía que gastar 2 millones. En mi vida cuando pensaba 2 millones, porque el máximo que gastaba era 200.000, 300.000. Claro. Porque no estaba acostumbrado, era el primer año de la Serie A. Este es el problema grande. Y cuando se fue al Atalanta, me dijo, estábamos riendo, pasa como será un año atrás o así, me dijo, salimos una noche, hemos vendido ¿cómo se llama este que se fue al Milan, Jack Bonaventura, Milan, Fiorentina. Me dice, lo vendemos por 12 millones o 15 millones. La Atalanta nunca tenía vendido un jugador por más de 10 millones. Salimos a la noche con el presidente, locos. Dice, imagínate que después de 2, 3 meses estábamos vendiendo jugadores por 30 millones. Y yo pensaba atrás, digo, no, entonces no hemos vendido nada antes. Son las anécdotas que son lindas, ¿no? A mí me encantan las anécdotas y ne tengo un monte porque soy un hombre que habla poco, se ve, ¿no? Que habla poco. No, Qué bueno. fabuloso, fabuloso. No, y al final la mutabilidad, esto que decíamos muchas veces Adriano y yo cuando hablamos y hablamos de valores propios que intentamos expresar en nuestra manera de hacer las cosas o de gestionar, yo a mí siempre me he referido a la mutabilidad, la diligencia y sobre todo la mutabilidad. La mutabilidad es la capacidad de adaptación, es decir, no siempre hacer las mismas cosas tiene buen resultado. No siempre aferrarte a tu zona de confort, sino también saber leer por dónde van las operaciones, por dónde van los negocios y por dónde van las oportunidades. Y al final, en el proceso de toma de decisiones, en ese sentido hay que tener la mente muy abierta. La mente es capaz de analizar, hay que entrenarla para tener muchos factores de análisis, porque los análisis nunca pueden ser superficiales, pero los análisis dependen del número de factores que analices. Yo siempre soy amante de tener cuantos más factores mejor dentro del análisis y del proceso de toma de decisión. Y eso es un entrenamiento mental que se hace a lo largo de los años. Pero uno de los factores principales es la mutabilidad, es decir, la capacidad de desenvolverte en el análisis y en la toma de decisiones en una zona que no sea confortable, sino que sea la que procede en el momento del proceso de toma de decisión. Y ahí es donde se obtiene el rendimiento por encima de promedio o el rendimiento top. Y esto en el fútbol falta bastante camino por recorrer en ese sentido, sobre todo en el que conocemos, pero que en la empresa ya se hace y son cuestiones que hay que ponerse manos a la obra cuanto antes porque la agilización, dinamización y mutabilidad en los procesos de análisis y toma de decisión en los modelos de explotación de negocio deportivo pueden ser determinantes en una época en la que la dificultad va a ser extrema. Mira, tú has bien dicho, hay una frase muy peligrosa, hemos siempre hecho así.
Es muy peligrosa esta frase, porque yo le agrego, le digo, mi respuesta es, ¿y estás seguro que haciendo siempre así era correcto? Tal vez Bueno. tenemos que cambiar. Por eso que digo, hay procesos que han funcionado, porque hoy nos vemos empresas muy inteligentes que se han convertido totalmente. Imagínate la Kodak, tenía que imprimir fotos, estas cosas. Y ahora con el digital, hay empresas que se han convertido totalmente, radicalmente, pero tenían recursos han tenido la calidad de reagir o tal vez anticipar lo que estaba haciendo el mercado. Entonces, yo pienso que el fútbol no puede ser algo de diferente, de distinto. Nosotros, en mi opinión, si trabajamos siempre con una filosofía ética y autosostenibilidad, ¿no se dice? Sostenible, Sustentable. autosostenible. Autosostenible, yo pienso que nunca vas a tener problema. Claramente, si nosotros gastamos más de lo que estamos recibiendo, el primer problema ya está malo, muy malo. Por eso que tenemos en Italia sobre todo este tema de la Juventus que le pasó este año, el tema del Parma. Firmaban jugadores para mostrar en el balance patrimonio. Al final tenían 180 jugadores firmados, porque cada Claro. uno tenía un valor. Entonces le pusían patrimonio y que sí, millones. Y al final decía, bueno, estamos con un balance de menos 80 millones, pero tenemos un patrimonio de plus 120. Pero al final tenías más de 100 jugadores prestados y que el club tenía que pagar el salario. Al final tienes digamos, un retorno que bancarrota. Porque no se puede más, no se puede más. Es para decir, estoy cubriendo un hueco, ¿no? Un hueco hoy, pero mañana es mayor. Este hueco me tengo dos más. Mañana tengo que cubrir dos. Y después, las próximas semanas, tengo tres huecos. No termina, nunca vas a terminar, nunca. Bueno, gracias. La verdad que un placer escucharlo. Nos llevó 1 hora y cuarto, pasamos volando, la pasamos genial. Así que les quiero agradecer a ambos, a Adriano, a Marcos, por esta bellísima charla y bueno, seguimos en contacto porque nos encanta el fútbol y nos encanta hablar de esto que tanto nos apasiona. Gracias a ustedes, Gustavo, Marcos, por la invitación y ojalá que tendremos más cosas positivas a contar en futuro. Sin duda. Esperemos que sí, y ha sido de verdad un verdadero placer hablar de lo que más nos gusta, de meter un poquito el microscopio en la gestión deportiva económica de los clubes, y uno de los grandes referentes es Adriano Di Vittorio y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha prestado. Gracias, que tengan buenas noches. Abrazo, chao, chao. Chao, chao.